Muy buenas tardes a todos los que están presentes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí. Ok. Dada la hora y ya por lo menos han ingresado un número adecuado de colegas, vamos a empezar a la clase que tenemos programada para el día de hoy. El día de hoy me toca tratar el tema de los trastornos de la voluntad y la conducta motora. Estas son áreas que son importantes que ustedes la aprendan y principalmente a describir y observar para que puedan fijar adecuadamente cada uno de los procesos o signos o síntomas que tienen que ver con esta área afectada, ¿no? Y que tiene que ver con la conducta motora. Todos sabemos que hay tres tipos de conductas. La conducta cognitiva, que tiene que ser con todos los aspectos de las funciones mentales superiores y de la capacidad de atención, conciencia. La conducta afectiva, que tiene que ver con los sentimientos, emociones, afectos. Y la conducta motora, que tiene que ver con todos los gestos, conductas, actitudes, comportamientos, gestos, ¿no? Que presenta la persona y que uno lo va observando a través de la percepción, ¿no? De visual de lo que el paciente va desarrollando delante nuestro. Voy a compartir entonces con ustedes la presentación. Bien, ¿está viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. Ok. Entonces, el tema que nos toca tratar ahora está relacionado con los aspectos de la voluntad, la conducta motora y sus alteraciones. El logro del aprendizaje de este tema está relacionado con que el alumno logre reconocer la voluntad y la conducta motora normal e identificar las alteraciones psicopatológicas que se puedan presentar de ellas. La agenda o la presentación está relacionada con aspectos de voluntad, definición, procesos, trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos de la voluntad y con la psicomotricidad, definición, componentes, trastornos psicomotores, cuadros específicos como la catatonía o los trastornos de la mímica. Es importante tener en cuenta que en un hombre normal, la voluntad es una actividad cuyas operaciones se puede discernir claramente, pues aparecen en la conciencia de una calidad distinta a otra clase de fenómenos. El hombre normal ejerce su conducta, su independencia a través de la voluntad. En el sujeto anormal, al contrario, eh, su posibilidad de deslinde ofrece dificultades porque muchas veces estos desórdenes se confunden con los propios de otras funciones psíquicas, por ejemplo, con problemas de alteración de conciencia, inteligencia o personalidad. ¿Qué cosa es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tienen los seres humanos y otras especies animales que le mueve a hacer cosas de manera intencionada. El primer concepto que uno tiene que tener en cuenta es que la voluntad se ejerce a través de la intención. La voluntad es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por una conducta determinada. O sea, cuando uno realiza una actividad o una conducta, está ejerciendo su propia voluntad. Ahora, ¿qué elementos no o procesos se desarrollan en la voluntad? Hay cinco tipos de procesos que se presentan en el desarrollo de la voluntad. El primero es la tendencia. O sea, antes de cualquier acto voluntario, dentro de una persona se manifiesta una tendencia, una necesidad, un interés o una inclinación que al inicio puede ser oscura hacia algo y cuyo fin a veces no se conoce conscientemente, pero hay la tendencia, o sea, la necesidad de realizar algo. Esta tendencia se expresa a través del deseo. El deseo es la toma de conciencia de que
objetivos estamos proponiendo y cuál es el fin que perseguimos al ejercer la voluntad. El deseo es el proyecto para la acción, o sea, qué pensamos o qué desarrollamos en nuestra conciencia para realizar la acción. La tercera etapa del proceso de la voluntad es la deliberación, donde la persona entra en conflicto de los motivos para la acción, o sea, eh, trata de ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo que desea hacer o de repente no debe hacer, ¿no? Es el conflicto de los motivos para la acción. O sea, hay la tendencia, que es una tendencia aparentemente todavía no definida, hay el deseo, que es la toma de conciencia de los objetivos propuestos a fin de conseguir lo que desea, o sea, el proyecto para la acción. Hay una deliberación interna donde se plantean los conflictos de hacer esta acción, si son positivos o son negativos. Y viene la cuarta etapa, que es la decisión, que es la elección de los motivos iniciales y objetivos propuestos. Esta decisión no necesariamente puede ser positiva, también puede ser de tipo negativo o inhibitorio, o sea, se me viene la voluntad de hacer algo o se me viene la voluntad de inhibirme y evitar hacer esta acción. Y por supuesto, esto se expresa la voluntad a través de la acción, que es el último proceso de la voluntad que consiste en la ejecución del acto. Entonces tenemos que la voluntad viene a través de lo que se llama la concepción, la deliberación, la decisión y la ejecución del acto volitivo. Ahora, esta- este ejercicio de la voluntad puede ser alterado de forma cuantitativa y de forma cualitativa. En los trastornos cuantitativos, nosotros podemos tener un exceso de voluntad, una hiperbulia, donde aumenta nuestra capacidad de tomar decisiones. Queremos hacer múltiples decisiones y por eso aumenta nuestro deseo de ejercer nuestra voluntad a través de la hiperbulia. Ahora, esta hiperbulia puede tener dos elementos o dos situaciones diferentes. Puede ser una hiperbulia productiva, o sea, que nuestras acciones ejerzan una situación que beneficie el proceso y nos beneficie a nosotros eh, como personas, o puede ser un ejercicio de una acción improductiva, o sea, ejercer actividades o acciones que no tienen sentido o no tienen valor o no tienen un resultado adecuado para nosotros. Y entonces estamos gastando nuestra energía en procesos o acciones que no tienen una función de desarrollo. A su vez, si estos son los trastornos cuantitativos hacia arriba, podemos tener también trastornos de la voluntad hacia abajo. Y aquí se presenta la hipobulia. La hipobulia es la disminución de la capacidad de tomar decisiones o actuar. O sea, hay una merma en nuestra voluntad que hace que nuestra capacidad para realizar acciones se vea disminuido. Y esto puede expresarse a través de ciertos elementos, como los impulsos irresistibles insensatos, o sea, acciones que lo hacemos sin previamente haberlos evaluado, sino lo hacemos directamente desde que empieza hasta la acción, sin hacer la deliberación o la decisión, o impulsos irresistibles sistemáticos, que significa que estos impulsos tienen una secuencia de acción determinada y que generalmente se habla de situaciones voluntarias de tipo maníaca o manías. En los trastornos de la voluntad disminuidas cuantitativamente tenemos la abulia. La abulia es la ausencia total o parcial de la voluntad. Entonces la persona no se siente capaz de poder realizar el acto voluntario. Hay una incapacidad para realizar el acto voluntario, ya sea por falta de energía, de las tendencias que tendemos internas, que no le permiten culminar lo que ha decidido, o ya sea por impotencia para cumplir la decisión tomada. O sea, uno puede haber tomado una decisión, ¿no? Dentro del litigio de hacerlo o no hacerlo, pero se encuentra con que hay una incapacidad.
ya sea en el vigor o ya sea en la impotencia para realizar la acción. Esta abulia puede ser fugaz, que es la que nosotros conocemos como la fatiga. Cuando realizamos actividades, llega un momento en que sentimos que nuestras fuerzas se han agotado y es aparentemente limitada, o puede ser una situación de abulia permanente, durable, que son lo que normalmente nosotros encontramos en la depresión. En la depresión vemos al paciente que tiene dificultad para tomar acciones porque tiene una lentitud psicomotora. Y entonces el paciente tiene una incapacidad para realizar los actos que cree que debe realizar. Menos que la abulia es la hipobulia, que se limita a formas secundarias, ¿no? Del querer abreviado, débil y ejercitado. O sea, se realiza la acción pero con una energía limitada o con dificultades para realizar los actos volitivos superiores. Y entonces en la hipobulia podemos ver al predominio del automatismo sobre la libre determinación. O sea, la energía que uno tiene para hacer la acción se ve limitada, disminuida y pasa a ser una conducta automática más que una elección predeterminada. Ahora, dentro de la abulia tenemos cuatro tipos de abulia: la abulia neurasténica, la abulia melancólica, la abulia esquizofrénica y la abulia catatónica. En la abulia neurasténica lo que tenemos es un componente nervioso, o sea, un componente neurótico, donde la persona se siente fatigada más que todo por esa sensación subjetiva de cansancio o fatiga. En realidad no está cansado o fatigado, pero la persona siente esa indicación de tipo neurótico de que no va a poder hacer la actividad o no va a poder hacer la acción. Y entonces plantea la situación ante la gente de que eso cansa, eso fatiga, no lo voy a hacer porque me siento cansado. Pero es un cansancio más subjetivo que objetivo. Tenemos la abulia melancólica, que es la incapacidad de realizar el acto voluntario porque falta el vigor dentro de las tendencias determinantes y la persona no puede, no tiene voluntad para poder realizar las actividades. Y entonces entra en una situación de lentitud psicomotora, incapacidad para poder realizar acciones. Y es una persona que se lo observa pues cansada, abotagada, lenta, sin poder reaccionar frente a los estímulos externos. Tenemos la abulia esquizofrénica. La abulia esquizofrénica es la capacidad para realizar actos voluntarios debido a que el cuadro psicótico le impide, ¿no?, culminar la decisión y entonces no puede realizar lo que piensa que debe hacer. Y tenemos la abulia catatónica, que tiene que ver con procesos motores, donde la persona que tiene un cuadro catatónico siente que no puede cumplir con la acción que previamente debería realizar. Desde el punto de vista entonces de los trastornos de la voluntad, tenemos trastornos cuantitativos, hiperbulia, trastornos cuantitativos menores, hipobulia o abulia. Ahora vamos a hablar de los trastornos cualitativos. Los trastornos cualitativos, como bien se ha dicho, tienen que ver con una disminución de la capacidad de ejercer la voluntad que se puede expresar a través de dos tipos de actos. El acto impulsivo, o sea, el que lo lleva a realizar la acción sin pensar, y el acto compulsivo. En el acto compulsivo lo que hay es una reacción frente a una situación que exige una decisión, pero que uno se siente obligado a hacer. O sea, tampoco es que uno ejerce voluntad, sino se siente obligado a hacerlo de una forma compulsiva, o sea, reaccionando a una situación como por ejemplo un pensamiento obsesivo de suciedad que lleva a una conducta compulsiva de limpieza y lavado higiénico del cuerpo, de las manos, etcétera. A eso le llamamos actos compulsivos. Ahí lo que hay es un trastorno cualitativo. ¿Por qué? Porque no, la persona no controla su voluntad, sino que el acto lo controla él y lo hace realizar un rito o una conducta secundaria a un proceso de tipo obsesivo.
o una idea obsesiva que lo lleva a un acto compulsivo compensatorio. En los actos impulsivos tenemos que se presentan situaciones en las cuales estos actos se realizan sin previamente haber establecido una discusión de hacerse o no hacerse. Aparece la idea de ejercer la acción y automáticamente lo hace uno sin pensarlo. Ahí tenemos, por ejemplo, la cleptomanía, que es la tendencia a coger objetos de otras personas sin necesidad que tenga que ver con algún valor específico. La piromanía, que es la tendencia a provocar fogatas o incendios, o el impulso homicida, que es un acto impulsivo en el cual la persona tiene, tiende a hacer la acción de agredir a otra persona y querer matarla. Entonces tenemos que los impulsos irresistibles, insensatos, son aquellos a los cuales se entrega el sujeto de manera pasiva o ciega, como un autómata que literalmente no sabe lo que está haciendo o ignora el motivo objetivo para la acción. El impulso irresistible insensato es una conducta que el paciente lo hace de manera pasiva, ciega y automática. Generalmente estos impulsos irresistibles se presentan en fases agudas de algunos cuadros de psicosis, así como también en fases agudas de algunos cuadros neuróticos, que se acompañan siempre de una perturbación de la conciencia, salvo en la esquizofrenia, en que el estado de la conciencia está en plena lucidez. Esto hace entonces que muchas veces nosotros podamos determinar que en los cuadros esquizofrénicos, por ejemplo, los impulsos irresistibles se presentan, ¿no?, en plena lucidez. Dentro de los impulsos irresistibles tenemos los insensatos, o sea, aquellos que se hacen aparentemente estímulo-respuesta, de los impulsos irresistibles sistemáticos, que se establecen una serie de pautas o conductas de acción que tienen que seguir predeterminadamente. Por ejemplo, la toxicomanía, que es el consumo compulsivo de drogas. La persona trata de dejar el consumo, pero no puede abstenerse del consumo por el deseo de la droga para que domina su voluntad y lo obliga a consumir la droga a pesar de que él sabe que le hace mal. La cleptomanía, que hemos dicho, es la propensión a apoderarse de objetos ajenos sin tener que tener importancia principal el valor de los objetos que se sustraen. O sea, uno no mide el valor, solamente lo realiza como un impulso irresistible sistemático que se deja llevar. O la dromomanía, que es la tendencia de la persona a caminar en forma ambulatoria o en fuga de un lugar a otro, o sea, tendencia a cambiar de lugar y alejarse, con lo que logra apaciguar un estado de tensión creciente que presenta, pero se acompaña también de un estado de conciencia crepuscular. La piromanía es un impulso violento a producir incendios. Puede estar asociado a personalidades de naturaleza activa y agresiva, como los psicópatas, o aquellos que estén propensas a la aniquilación y el desenfreno. Los pirómanos generalmente tienen antecedentes de intento suicida, de trato brutal contra hombres o animales. Y es interesante porque es una patología poco frecuente. El impulso homicida se diferencia de otras clases de tendencias al homicidio por no tener motivo alguno. O sea, el impulso se presenta sin motivación. No hay motivación ni real ni imaginaria o que sea derivada de alguna operación psíquica morbosa. Entonces, es solamente el impulso a realizar la conducta homicida, que se presenta en determinados cuadros psiquiátricos como la esquizofrenia, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y las personalidades violentas. Por otro lado, tenemos el estupor. El estupor es una situación de inhibición de la acción. Se caracteriza por falta de movimiento, inactividad espontánea. El paciente generalmente en estado estuporoso no expresa rasgos mímicos, o sea, expresiones faciales ni habla.
Y entonces el paciente se presenta como una persona que tiene una expresión aparentemente congelada, ¿no? Y inactivo espontáneamente. Hay varios tipos de estupor. Puede haber el estupor melancólico, donde lo que hay es que la vida mental está inhibida, ¿no? Y la acción está congelada, que se ve en la depresión. Al contrario, está también el estupor maníaco, que es el estado en el cual la vida mental está muy alta, muy fuerte, muchos impulsos, pero precisamente por esa cantidad de impulsos, el maníaco se bloquea y no sabe qué decisión hacer y siente una emergencia de múltiples acciones que no puede realizar y se queda congelado también. El histérico, que es un estado de estupor generalmente relacionado a situaciones de crisis de ansiedad intensa, donde esa ansiedad intensa hace que la paciente se vuelva inactiva espontáneamente y se congele en ese estado como si fuera una estatua. Y en el estado histérico lo que uno puede lograr es observar es que si uno pone a una persona en estupor histérico y lo moviliza, la paciente busca siempre ubicarse en la mejor posición cómoda para su propio cuerpo u organismo. Tenemos el estupor catatónico, que es la inactividad espontánea porque no hay estímulo motor, no hay acción. El paciente está inhibido totalmente para realizar acción. Otro tipo de alteraciones de la voluntad pueden ser movimientos anormales, ¿no? Que realiza la persona en una forma repetitiva. Y aquí tenemos dos tipos de presentación. La perseveración, que consiste en la persistencia de una acción continua, verbal o anímica, más allá del fin para el cual fue desarrollado. Por ejemplo, cuando usted está firmando un documento, pone su firma, ¿no? Pero después de haber puesto su firma, vuelve a firmar, vuelve a firmar, vuelve a firmar. O sea, está en una conducta repetitiva normal que indica de que usted está repitiendo constantemente una acción que se debería haber realizado en una sola oportunidad, pero usted la repite constantemente. Ahora, la perseveración puede ser verbal, puede ser escrita o puede ser anímica. Verbal es repetir, por ejemplo, determinadas palabras continuamente, o anímica en el sentido de hacer conductas repetitivas de forma automática. Estereotipia, a diferencia de la perseveración, está relacionado con la situación de movimiento de posición. La estereotipa es una acción en la cual usted puede hacer un movimiento, ya sea de forma verbal, gráfica o de lugar. Y entonces hace conductas repetitivas, pero que no tienen un fin determinado, sino son conductas interactivas anormales sin finalidad. Tenemos también el negativismo, que es la tendencia interna voluntaria dentro de uno, tendencia a la oposición primaria y gratuita, o sea, usted se niega a realizar una acción. Y se puede expresar en dos variedades. En la simple abstención, o sea, la conducta negativista pasiva, donde usted, por ejemplo, puede decirle al paciente, abra la boca, el paciente no abre la boca, pero usted con un, eh, con una cucharita le intenta abrir la boca y el paciente se deja abrir la boca. Ese es un negativismo pasivo. A diferencia del negativismo activo, donde la persona ejerce una conducta de resistencia a la orden que usted le está dando o a la acción que usted le está pidiendo. Abra la boca, no la abre, intenta abrirla con una cucharita, ¿no? O un bajalenguas y se encuentra que el paciente cierra los dientes, cierra la boca y se opone totalmente a que usted le abra la boca. Eso es negativismo. Y este negativismo puede ir asociado también a un estado de mutismo, o sea que no exprese ningún tipo de lenguaje. Otra alteración de la voluntad es la obediencia automática, donde el sujeto realiza las indicaciones y órdenes que la persona que lo está viendo le indica de manera pasiva e inmediata. Por ejemplo,
golpéate la cabeza contra la pared y el paciente va y se golpea la cabeza contra la pared. Ponte boca abajo, el paciente se pone boca abajo. Ponte boca arriba, el paciente se pone boca arriba. Así sucede de que el paciente obedece en una forma directa a la orden que le da cualquier observador, de tal forma que independientemente de eso, aunque esto le provoque algún daño o dolor, el paciente lo hace automáticamente y en forma inmediata. Por ejemplo, date una cachetada en la cara y el paciente se da la cachetada en la cara. Sabiendo que eso le provoca dolor, igualito lo hace. Este tipo de conductas es muy frecuente ver en los cuadros esquizofrénicos ya de larga evolución. Reacciones en eco. Cuando hablamos de reacciones en eco, hablamos de que la voluntad no se expresa, sino que la persona automáticamente reacciona a un estímulo determinado. Por ejemplo, la ecopraxia, que es que la persona realiza acciones que ve ejecutar a otro. Por ejemplo, el entrevistador se coge la barbilla y el paciente también se coge la barbilla. El entrevistador levanta la mano y el paciente levanta la mano. O sea, es como una reacción en espejo, en eco, pero desde el punto de vista motor, ecopraxia, repetición de la acción, ¿no? Cuando lo ve ejecutar a otro. Así como hay la ecopraxia, tenemos la ecomimia. La ecomimia tiene que ver con los gestos y ademanes faciales que la persona expresa. Entonces, la persona que está bajo este problema de reacción en ecomimia observa a su entrevistador que de repente hace un gesto con la boca, saca la lengua o levanta la nariz y él realiza los mismos gestos y ademanes en una forma automática y en espejo. Tenemos también la ecolalia, que es como si usted estuviera frente a un lugar donde se reproduce el sonido en forma repetitiva, los famosos ecos en las quebradas, y usted lanza una palabra y automáticamente la quebrada que tiene un eco repite la palabra que usted le ha dicho. En el caso de estos pacientes de reacciones en eco, lo que se observa es que estos pacientes, cuando uno le dice algo, ellos repiten las mismas palabras. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted? Y el paciente dice, ¿cuántos años tiene usted? ¿Qué día estamos hoy? Y el paciente responde, ¿qué día estamos hoy? Como ustedes se darán cuenta, todas estas reacciones en eco son reacciones de espejo, reacciones repetitivas, ¿no? Y que donde la persona no tiene ninguna capacidad de poder controlar las respuestas. Tenemos también la sugestibilidad psicopatológica. ¿Qué cosa es la sugestibilidad psicopatológica? Es la predisposición individual a que podamos ser sugestionados en forma directa y automática. Y generalmente es frecuente en la histeria, pero también se puede presentar en una patología psicótica como la famosa psicosis inducida o locura 2 o llamada folie à deux. La aparición de un desorden mental en un generalmente tipo paranoide en dos o más personas que conviven. Una de ellas desarrolla el desorden mental paranoide y la otra se sugestiona con los comportamientos de su compañero y manifiesta los mismos síntomas o desórdenes que tiene el paciente. ¿Cómo sabemos quién es el que está enfermo o quién está con el problema? Es fácil, separamos a ambas personas de físicamente y encontramos que en el caso del desorden mental paranoide, el paciente permanece con su conducta de sintomatología paranoide. La psicosis se presenta. Mientras que en el compañero, después de un periodo de tiempo, empieza a desaparecer la psicosis o la idea de ser amenazado, paranoide, y entonces uno detecta que lo que ha pasado es que la otra persona se ha sugestionado, ¿no? Con la persona que tenía la enfermedad y ha asumido que él también, ¿no? Sentía lo mismo. Tenemos también los famosos actos compulsivos, que son también una alteración de la voluntad. ¿Por qué? Porque estos actos se hacen impulsivamente, se hacen en una forma no programada.
Generalmente estos actos compulsivos provienen primero de pensamientos obsesivos, ideas, imágenes o impulsos mentales que aparecen espontáneamente en nuestro cerebro y que de una forma no son repetitivas y que el paciente no puede controlar en su mente y eso le altera mucho, le causa mucha ansiedad, mucho temor y mucha angustia. Y entonces aparecen los actos o rituales compulsivos que son conductas repetitivas, ¿no? Estereotipadas, pues, sí, porque no tienen finalidad, que están acompañados de ansiedad, que busca disminuirse a través de este ritual compulsivo. La persona que tiene un problema de pensamiento excesivo busca hacer una conducta compulsiva que haga que disminuya la ansiedad del pensamiento. El paciente reconoce del enfermo que estos actos no tienen sentido y son propios de su propia mente, de su propio pensar. Sin embargo, frente a la ansiedad que se provoca el componente o pensamiento obsesivo, la persona realiza el acto compulsivo para disminuir esa ansiedad. Muy bien, entonces hemos visto lo que es la voluntad, cuáles son los componentes de esta voluntad, hemos visto las alteraciones de la voluntad de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, y hemos visualizado algunos procesos donde se ve alterada la acción, ya sea para realizarse o ya sea para inhibirse, y donde la persona no tiene capacidad para controlar estas conductas, o sea, las tiene que hacer sí o sí, en forma impulsiva y sin capacidad para poder manejarlas, porque se ve impulsado a hacerlas. Esos son los problemas de la voluntad. Ahora vamos a hablar de un área que es interesante y que es importante que ustedes aprendan a visualizar. La psicomotricidad refleja la actuación del hombre en su relación con experiencias afectivas y cognitivas. La psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona porque aborda al individuo como un todo, tomando en cuenta su aspecto afectivo, social, intelectual y motor. La psicomotricidad es una disciplina sobre la cual se hace todo el aprendizaje y el objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo, favoreciendo el desarrollo. Entonces, todo ser humano desarrolla una psicomotricidad a través de su desarrollo personal, con la presencia de dos elementos importantes de tipo fisiológico, que son el tono muscular y la armonía del movimiento corporal que uno realiza. Tanto el tono muscular como la armonía cinética son canales de comunicación, según Knapp en 1992. Porque los gestos y movimientos corporales, ya sea de la cabeza, las extremidades, las manos, las piernas o los pies, o las expresiones faciales, o la conducta de los ojos y la postura, son elementos comunicativos, son una forma de que la persona transmite información a otra persona a través de lo que llamamos nosotros la comunicación no verbal. Así como existe el lenguaje como comunicación verbal, nosotros tenemos también una forma de comunicación entre las especies, que es la comunicación psicomotriz, que es a través de todos nuestros gestos, nuestros movimientos corporales, de todas las extremidades, todos los elementos de nuestro cuerpo, y las expresiones faciales y las conductas eh, oculares y la postura. Esta psicomotricidad refleja emociones, expresa rasgos de personalidad o puede expresar también una alteración o rasgo psicopatológico. Entonces, la psicomotricidad es una forma de expresar o comunicar, ¿no? A través de factores psicoculturales, una serie de símbolos, como conductas posturales, como levantar la ceja, como fruncir el ceño, etc. Y esta expresión se da a través de las famosas estructuras de tipo neurofisiológico, que son los aspectos motores que conllevan nuestro accionar. Cuando se presenta la psicopatología, lo que encontramos son la presencia de signos aparentemente de alteración de la psicomotricidad que se expresan a través de cuadros de patatonía
o rigidez de brazos o piernas. Entonces, cuando hablamos de los trastornos de la psicomotricidad, hablamos de anomalías en una dimensión u otra en relación entre ambas. O sea, los cambios en la estructura son los que producen efectos o alteraciones psicomotoras de interés psicopatológico. Entonces, nosotros cuando vemos a un paciente tenemos que evaluar su psicomotricidad. Esta evaluación de la psicomotricidad se ve a través de las alteraciones psicomotoras que el paciente nos expresa cuando estamos evaluando tres áreas específicas: su expresión facial, su característica del habla y su conducta motórica general. Nosotros sabemos desde el punto de vista de la neuroanatomía que los lóbulos frontales y el sistema límbico están relacionados con el deseo de realizar el movimiento. Y al realizar este deseo de realizar el movimiento, a su vez, induce al área premotora una estrategia para realizar el objetivo motor de hacer el movimiento. Para poder hacer este movimiento hay dos estructuras importantes que planifican, ¿no?, la conducta motora, que son los ganglios basales y el cerebelo, los cuales hacen un ajuste e iniciación de los programas motores que va a desarrollar. Y es a través de la corteza motora primaria y el tracto motor descendente donde nosotros controlamos los procesos que rigen el movimiento. O sea, es a través de esta corteza motora primaria y el tracto motor descendente donde realizamos las acciones motoras, que terminan en las famosas células espinales, ¿no?, que están en el área de la columna vertebral, donde se ejecuta el movimiento. Miren, desde que empieza el deseo de realizar el movimiento, se produce una estrategia para realizar el objetivo motor, que es el área premotora, se planifica estos ajustes e iniciación de los programas motores en los ganglios basales y el cerebelo, se pasa a la ejecución a través de la corteza motora o en las células espinales para ejecutar el movimiento. Entonces, todo tipo de movimiento tiene una forma estructural y una forma de expresión que se va dando a través del sistema nervioso central. Vamos a hablar entonces de los trastornos psicomotores desde el punto de vista general hasta el punto de vista específico, porque hay trastornos psicomotores generales que se presentan en una forma amplia y trastornos psicomotores que solo expresan una determinada alteración de una conducta motora. En primer lugar, el trastorno psicomotor que más se puede ver en forma general es la famosa agitación psicomotora. ¿Qué es la agitación psicomotora? Es una forma de hiperactividad motora donde la persona presenta una serie de gestos, movimientos y conductas que se realizan de forma rápida y sin ningún objetivo determinado. Por eso se llama agitación psicomotora, porque es un estado de explosión motora sin aparentemente objetivo determinado. Y dentro de esas agitaciones psicomotoras podemos establecer o diferenciar la agitación reactiva, que se puede presentar como consecuencia de situaciones de tensión extrema vividos, por ejemplo, un estrés agudo, un síndrome agudo de estrés o algún factor tóxico que puede provocar, ¿no?, el producto farmacológico y puede alterar nuestra conducta, o una intoxicación por consumo o dependencia de drogas. Entonces se presentan las agitaciones reactivas. Hay también las agitaciones en cuadros orgánicos cerebrales, donde lo que hay es una alteración somática y psíquica que van a favorecer la aparición de un estado de angustia y de excitación con la posibilidad de accidentes vasculares cerebrales. En estas agitaciones en trastornos orgánicos cerebrales se pueden presentar las crisis convulsivas, la epilepsia. Es una constante y un trastorno de conciencia secundario que se da como una expresión de un trastorno orgánico cerebral. En tercer lugar, podemos tener las agitaciones psicóticas, que son conductas de forma hiperactiva, ¿no?, rígidas, rápidas y sin un objetivo determinado, que no se pueden controlar y que causan angustia con crisis de violencia. Y esa es la esquizofrenia. O también la agitación maníaco-depresiva, donde los signos de expresión de la conducta motora son signos de euforia, de hiperactividad.
Así como hay estados de agitación, tenemos también estados de estupor. Y los estados de estupor es lo opuesto. Son síndromes de inhibición o retardo psicomotor. Entonces, en los estados de estupor, el paciente permanece indiferente o ajeno al medio que le rodea. Y podemos tener cuatro tipos de estupores. El estupor reactivo, que se presenta frente a un shock grave, a una situación de pánico o terror, que puede manifestarse con una respuesta de paralización por el miedo ante situaciones catastróficas. Es el estupor reactivo. Muchas personas en situaciones de temblor, terremoto, se quedan paralizadas como un conejo asustado y no se mueven. Ese es el estupor reactivo. Es un estado de inhibición que se presenta súbitamente frente a una situación de shock grave o pánico. Tenemos el estupor depresivo, que se presenta en los cuadros depresivos psicóticos. El individuo se siente perplejo, abrumado por el sentimiento de angustia y culpa y por lo tanto tiene una total incapacidad para tomar acciones o decidir y se queda congelado en un estupor depresivo. Generalmente las fases del estupor depresivo, ustedes habrán visto esas máscaras de teatro, es las fases en las cuales, ¿no?, la boca tiene tendencia a inclinarse hacia abajo y hay una máscara de dolor o de sufrimiento que expresa este estupor. Igual que el estupor depresivo, también tenemos el estupor catatónico. El estupor catatónico generalmente está asociado a los cuadros de esquizofrenia catatónica como una respuesta de rigidez, ya sea por terror, angustia o perplejidad. La persona en estupor catatónico siente que hay una amenaza grave acerca de sí mismo y obvia para él y por lo tanto se queda también congelado sin poder realizar ningún tipo de movimiento. Tenemos el estupor neurológico, que está relacionado con cuadros de encefalitis, epilepsia o intoxicaciones por sustancias tóxicas y también es un estado de inhibición o disminución de respuestas verbales y motoras frente a estímulos. Entonces, en un estupor neurológico, el paciente no responde a los estímulos que se le provoca. Siguiendo estos procesos, tenemos también los famosos temblores. ¿Qué son los temblores? Son movimientos musculares que oscilan de un punto a otro punto en torno a un punto fijo del cuerpo en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Ustedes cogen su mano y la mueven y sienten un movimiento muscular oscilatorio, ese es los temblores. Ahora, hay temblores de reposo y temblores posturales. Los temblores de reposo son temblores de tipo parkinsoniano, que cuando uno duerme desaparecen. Se presenta cuando el paciente está alerta e inactivo y es suprimido por el movimiento voluntario. Entonces, los temblores de reposo se pueden presentar, pero desaparecen cuando uno realiza un movimiento voluntario. Estos temblores de reposo pueden acompañarse de rigidez muscular o ausencia de movimiento. Los temblores posturales son temblores que se presentan como sacudidas que aparecen al iniciar o efectuar algún movimiento del cuerpo. Aparecen cuando se mantiene una postura forzada. Por ejemplo, si uno tiene las piernas extendidas e intenta levantarse, va a sentir una sacudida hasta que pueda sentirse con el control y evitar este temblor postural. Tenemos también que hay temblores intencionales, que son sacudidas que aparecen durante los movimientos voluntarios. O sea, usted está haciendo un movimiento de brazo, de pierna, y aparecen estos temblores en forma voluntaria. Generalmente estos temblores están relacionados a una alteración a nivel cerebeloso, puede estar relacionado con crisis de ansiedad, con esclerosis múltiple o parálisis de los miembros inferiores. Los temblores pueden ser de tipo rápido y de tipo lento. De tipo rápido son la presencia de 8 a 12 movimientos por segundo, asociado a un estado de fobia social o un estado de intoxicación de alcohol o drogas, y el famoso delirium tremens. O pueden ser temblores de acción lenta, que son de 4 a 6 movimientos por segundo,
que están asociados a trastornos estructurales del cerebro o la enfermedad de Wilson. Tenemos también las famosas convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son movimientos musculares en forma de contracciones violentas e incontrolables de la musculatura voluntaria. Acá estamos hablando entonces de musculatura de voluntad, motora, y que se manifiesta en uno o varios grupos musculares o en todo el cuerpo si es general. Las convulsiones pueden ser de tipo gran mal o tipo petit mal. En las convulsiones de gran mal tiene dos fases. Una fase tónica que inicia la contracción brusca de todos los músculos del cuerpo, motores, con la aparición de una suspensión de la respiración y una pérdida de conciencia. Entonces aparece una contracción muscular agonista desde la cabeza a las extremidades. Posteriormente viene la fase convulsiva o clónica, donde se mantiene el apnea y se inician movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos y regulares que empiezan en los brazos, las piernas y se esparcen por toda la musculatura del cuerpo. Después de haber presentado estas convulsiones de gran mal, con su fase tónica y fase clónica, aparece una fase de recuperación que se presenta en forma paulatina con la aparición de o recuperación del nivel de conciencia que puede durar entre 20 o 30 minutos. Puede haber estados confusionales con tempestad de movimientos, agitación y desorientación auto y alopsíquica. Entonces, es importante tener en cuenta las convulsiones de gran mal. Las convulsiones de pequeño mal son manifestaciones principalmente de ausencia, o sea, de capacidad o incapacidad de uno de darse cuenta de que no está presente. Durante esta situación de ausencia, eh, la persona no presenta una pérdida total y breve de su conexión con el medio ambiente, que le puede durar entre 5 y 15 segundos. Y el individuo entonces durante este tiempo se queda como paralizado, como inerme, y se queda en un estado de ausencia. Tenemos también los famosos tics. ¿Qué son los tics? Son movimientos musculares locales rápidos y espasmódicos, o sea, son movimientos motores que se manifiestan de forma involuntaria, en forma inesperada, repetitiva y a veces sin propósito y a intervalos regulares. Estos procesos OCTIS pueden generar problemas a las personas que lo presentan. Los tics pueden ser de base psicológica, que se puede presentar como forma transitoria en la infancia o en situaciones agudas simples, o pueden presentarse también como tics crónicos simples. Pero también hay tics que se deben a una base orgánica, ya sea en la Corea de Huntington, que presenta múltiples tics, o los tics múltiples crónicos, el famoso síndrome de Gilles de la Tourette, donde el paciente presenta una serie de comportamientos OCTIS, ¿no? En todo el cuerpo. ¿Cómo diferenciamos, ¿no? eh, ambas circunstancias? Los síntomas diferenciales son que desaparecen durante el sueño, no se pueden reproducir voluntariamente, pueden inhibirse voluntariamente, o sea, puede uno ejercer control sobre el tic, no existe modificación de los reflejos y su etiología, en el caso de los tics, no es orgánica. Como alteraciones motoras que también pueden presentarse, tenemos los famosos espasmos. ¿Qué cosas son los espasmos? Son situaciones en las cuales se realiza una contractura de un grupo muscular en una forma intensa y determinada. Tenemos, por ejemplo, el espasmo torticular, que consiste en un movimiento de rotación de la cabeza hacia un lado. Entonces la persona tiene tendencia a presentar un espasmo del cuello que lo obliga a rotar la cabeza. Tenemos también los espasmos profesionales, que son contracturas de un determinado grupo muscular que pueden aparecer no junto a una parálisis momentánea o a temblores. Por ejemplo, los espasmos cuando uno mueve la raqueta, ¿no? O el ping-pong, y uno siente que la musculatura
de los brazos se agadotea y se pone dura, se contrae. Hay dos tipos de espasmos que son llamativos y que están en la literatura bien definidos. Los espasmos saltatorios de Van Burger, que se presentan en forma súbita, que se localizan en las piernas y que obligan al individuo a saltar y agitarse. Por eso se llama espasmos saltatorios. Y tenemos los espasmos saludatorios de Salam, que consisten en contracciones musculares también localizadas en el cuello, que obligan al individuo a flexionar y extender repetidamente el cuello recordando el gesto del saludo, bajar y subir la cabeza. Otra alteración motora es la famosa catatonía. Y la catatonía tiene tres componentes. La catalepsia, que es el estado de inmovilidad con musculatura rígida, que permite que uno pueda colocar al individuo en una posición forzada, incómoda o antigravitatoria. Entonces, en la catalepsia nosotros podemos poner a un paciente, ¿no? Con una pierna en el aire y otra pierna en el suelo, con una mano de apoyo en una pared y otra en el aire. Y el paciente va a tolerar todo eso porque está en una actitud rígida y inmóvil. La musculatura es una musculatura de muñeco de cera. Junto con la catatonía se presenta el negativismo. Ya hemos dicho que es la oposición a cualquier movimiento que se le ordene. Y los famosos ecosistemas y obediencia automática. Entonces, en la catatonía puede haber ecopraxia, ecomimia o ecolalia. Y también, ¿no? Obediencias automáticas cuando uno da órdenes. Pasamos a las estereotipias. ¿Qué cosas son las estereotipias? Ya hemos visto que son repetición continua e innecesaria de movimientos o gestos que a diferencia de los TIC son más organizados y más complejos, porque el TIC es espontáneo, mientras que la estereotipia es un proceso de movimiento o gesto que es complejo. Y hay dos tipos de estereotipia, la estereotipia simple y la estereotipia compleja. La estereotipia simple son patrones motores arcaicos que provocan una función de estimular debido a alteraciones estructurales. Entonces el paciente presenta un movimiento simple, ¿no? Eh, sin ningún sentido y sin una finalidad. A diferencia de la estereotipia compleja, donde son movimientos llamativos y aparatosos de manos y brazos. Por ejemplo, un paciente que está caminando a través del pabellón y súbitamente levanta los dos brazos hacia arriba, hace un movimiento con los brazos y vuelve a bajarlos, camina otro trecho, vuelve a levantar los brazos, hace el movimiento y los vuelve a bajar. Eso se llaman estereotipias complejas, llamativas y que comprometen las manos y los brazos. Tenemos también alteraciones motoras de tipo discinesia. ¿Qué cosa es la discinesia? En la fase aguda, la discinesia es una serie de contracciones de los músculos mono o bilaterales de las extremidades superiores del cuello y la espalda. Entonces hay una contractura aguda de los músculos bilaterales de las extremidades superiores del cuello y la espalda. Y hay una serie de disquinesia tardía, donde las contracciones se dan en movimientos involuntarios y raros de la lengua, la boca y la cara, la famosa disquinesia tardía que se provoca generalmente por el abuso o alteración o el efecto tóxico de los neurolépticos o antipsicóticos típicos, que provocan que el paciente no presente movimientos involuntarios en la lengua, la boca y la cara. El paciente puede presentar el famoso signo de la serpiente, donde saca la lengua. Ustedes han visto la lengua de la serpiente, cómo la saca para ver cómo está la temperatura. Igual el paciente saca la lengua hacia abajo de una forma imitativa. O el famoso hocico de conejo, donde ustedes habrán visto en los conejos cuando se les asusta que pronuncian su hocico en una forma de embudo, como una O, y esa es una respuesta de tipo disquinésico, pero que en el caso de las personas con problemas de disquinesia tardía por intoxicación de neurolépticos es una alteración neurológica que es importante que se suspenda el medicamento antipsicótico y se le cambie la medicación. Tenemos también conductas de apraxia, o sea, de
dificultad para llevar a cabo actividades no secuenciales y coordinadas en una serie de movimientos. Entonces se presenta la apraxia, dificultad para realizar actividades que requieren un nivel de complejidad psicomotora que el paciente no puede realizar. Y son conductas mayores, o sea, son secuencia ordenada de una serie de movimientos en la apraxia, a diferencia del manerismo. El manerismo es un movimiento lento, parásito, que sirve para aumentar la expresividad de los gestos y la mímica. Por ejemplo, las personas cuando están pensando en forma automática a veces empiezan a jalarse o a tocarse el mentón o jalarse la oreja o tocarse la nariz como una forma de movimiento parásito mientras está pensando en la respuesta que quiere dar a una determinada circunstancia. Pero sin darse cuenta, este es un movimiento que no tiene ningún sentido, pero solo aumenta la expresividad de gestos y mímica, y eso se le llama manerismo. Ya hemos hablado de la ecopraxia, ¿no? Que es la imitación de movimientos y gestos de la persona que el paciente está observando. Tenemos la acaticia. La caticia es la sensación interna motora de inquietud que se manifiesta por la necesidad de estar en constante movimiento. El paciente no puede descansar en ningún lugar. Se para, se sienta, se para, está inquieto, con una inquietud motora que lo lleva a moverse por todo el salón. A eso se le llama acaticia. Y la acaticia es muy frecuente cuando se presentan en cuadros, por ejemplo, con antipsicóticos al inicio del tratamiento o al aumento de la dosis. Entonces, cuando una persona presenta caticia, hay que buscar cómo bajar esa inquietud. Hay dos formas, se le puede dar un ansiolítico o se le puede dar, ¿no? Biperideno para lograr disminuir esa respuesta. Tenemos también lo que se llama el parkinsonismo. ¿Qué cosa es el parkinsonismo? Aquellas personas que han podido ver a un paciente parkinsoniano con Parkinson van a encontrar que en la conducta motora de estos pacientes hay una serie de características que hacen que se defina el parkinsonismo como una conducta motora. Se caracteriza por la presencia de lentitud, temblor de reposo, rigidez muscular e inestabilidad para poder estar en una posición determinada o caminar. Ahora, este parkinsonismo lleva a la persona a caminar pasitos cortos, a tener temblor cuando está sentado y a presentar rigideces musculares o inestabilidades en la postura cuando están en un lugar. Esto puede ser causado por una gran variedad de enfermedades, pero generalmente están asociadas a enfermedades neurodegenerativas. Tenemos también el mutismo, donde el paciente se mantiene callado y no emite sonido. Sin embargo, está con la conciencia despierta, vigil y entiende las órdenes, pero no puede hablar. El mutismo puede ser asinético, o sea, estar asociado a un estado de inmovilidad, aunque las personas se mantienen alerta, evidencia por el movimiento de los ojos, pero la persona no se mueve, el mutismo asinético. Y hay el mutismo electivo. Las personas habitualmente niños rehúsan hablar en determinadas situaciones sociales, lo que se puede asociar con cierto nivel de timidez, mutismo electivo, ¿no? O autismo. Tenemos también dentro de la estructura motora las famosas distonía. La distonía es una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura sostenida anormal. Aparece de forma brusca a las pocas horas o días de inicio o aumento de un tratamiento. La distonía aguda es un espectáculo que produce contracciones musculares intensas, generalmente del área del cuello, del área escapular o del área de la cadera, con tortícolis, distonía lingual y crisis oculogiras donde los ojos se elevan hacia arriba, generalmente como reacción o efecto secundario de trastornos del área, síntomas de tipo extrapiramidal. Entonces, contracciones tónicas involuntarias que pueden incluso hacer pensar en procesos de tipo
infecciones, ¿no? Infecciosas, como por ejemplo estados de eh, provocados por personas que tienen una herida y que se contamina, ¿no? Con fierros oxidados y provoca un estado, ¿no? De contractura semejante a procesos, ¿no? Virales. Tenemos también la corea, que es un movimiento hiperactivo de velocidad intermedia entre la atetosis, que es más lenta, y la mioclonía, que es más rápida. La mioclonía es una contracción brusca muscular. La atetosis es una contracción lenta muscular. La corea es una situación intermedia de velocidad con movimiento hipercinético que provoca sacudidas de una extremidad que aparecen incorporadas en movimientos intencionados. O sea, usted mueve alguna parte de su cuerpo y presenta una serie de sacudidas, ¿no? Y a eso se le llama corea. A diferencia de la atetosis, que son movimientos lentos, retorcidos, sinuosos, que parecen hechos por una serpiente en las extremidades. Y entonces uno presenta movimientos de baile hawaiano. Usted habrá recordar esos movimientos de baile hawaiano donde las personas mueven sus brazos en una forma sinuosa, retorcida, lenta, ¿no? Generalmente asociada al movimiento del baile. Estos procesos de atetosis están asociados con lesiones cerebrales perinatales que pueden darse en los recién nacidos. Otras alteraciones motoras que son interesantes de tener en cuenta son el famoso balismo, que está relacionado con lesiones del núcleo subtalámico. Es la aparición de movimientos violentos, amplios, unilaterales de una extremidad que parecen dispararse desde la pelvis o el hombro hacia adelante. O sea, el balismo es eh, un movimiento brusco, violento, de gran amplitud, que no tiene sentido y que aparece en forma unilateral y que se separa de la pelvis o del hombro de una forma brusca. A diferencia de las mioclonías, que son contracciones musculares breves, rítmicas o arrítmicas, que provocan, ¿no? Con su intensidad un movimiento de una extremidad. Estas mioclonías, en algunos casos, pueden ser hereditarias, pueden provocar alteraciones del sueño o pueden estar inducidas por fármacos que el paciente ingiere. Tenemos ahora, hemos visto los trastornos mayores de la psicomotricidad, los trastornos menores de la psicomotricidad, ¿no? Y trastornos específicos motores. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la mímica o de la expresión facial. Tenemos entonces las hipomimias, las dismimias y las ermimias o hipermimias. Las hipermimias pueden ser generalizadas o polarizadas. Si son generalizadas, participan todos los músculos faciales y la mirada no se fija, sino que se halla distraída o al acecho. Entonces hay un aumento de la expresión facial de la persona en forma exagerada y donde participan todos los músculos faciales. Esta es la hipermimia generalizada. Pero también podemos tener una hipermimia polarizada, que puede ser una hipermimia que tiene que ver con expresión de un estado afectivo monotemático. Por ejemplo, un estado de tristeza, o un estado de alegría constante, o un estado de irritabilidad, pero expresado a través de los movimientos faciales. Tenemos las hipomimias, que tienen que ver con la disminución o escasez de movimientos de los músculos faciales. Por eso no hay expresividad y no se expresa, no se presenta expresividad en estas personas. Y tenemos entre las hipermimias y las hipomimias, que son cuantitativas, las dismimias, que son alteraciones cualitativas de la mímica, que son la presencia de mímicas discordantes entre la expresión verbal y la expresión facial. La persona puede estar, me siento alegre y estar presentando una mímica de tristeza o de angustia. Y al revés. Hay también las mimias reflejas o ficticias, que se reproducen al instante
a través de guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo. Entonces, son mimias reflejas o ficticias o ecomimias, podríamos decir. Muy bien, entonces hemos hecho una revisión de los aspectos de la voluntad, de la definición sobre voluntad, de los elementos que componen un acto voluntario. Hemos visto las alteraciones cuantitativas o cualitativas de la voluntad y alteraciones de los impulsos que son irresistibles, insensatos o programados. Y hemos visto algunos tipos de alteraciones de la voluntad que se expresan ya sea en forma de expresión motora aumentada o expresión motora bloqueada o disminuida o no controlada. Hemos pasado a ver el aspecto de la psicomotricidad como un área que necesitan ustedes desarrollar. Yo les recomendaría leyeran libros de lenguaje no verbal que les van a ayudar mucho a poder ver cómo una persona expresa corporalmente ciertos mensajes a través de su postura, la forma en que se mueven, la forma como se desenvuelven. Y hemos visto entonces las alteraciones psicomotoras que se dan normalmente en esta patología motora. Y desde procesos como las agitaciones, las convulsiones, los estupores, ¿no? Las situaciones de tics, las situaciones de movimientos musculares sin sentido, como las estereotipias, los manerismos y otros procesos no motores que uno puede detectar en la observación del paciente. Es importante entonces que puedan cada uno de ustedes ir reproduciendo esto y observando. Otra forma de poder entrenar el ojo es a través de ver películas o telenovelas donde le apagan el audio y ustedes intentan adivinar qué es lo que está queriendo expresar o manejar el actor o la actriz que está actuando. Es una forma también de entrenarse para los lenguajes no verbales. Muy bien. En este nivel, preguntas que deseen hacer, por favor, alguna duda, algo que quisieran que le aclararan. ¿No hay opiniones? ¿Voluntarios? Bien, voy a pedir entonces algunas opiniones para saber si ha habido alguna respuesta de tipo, ¿no? Correlativo. A ver, Antonella Milene, ¿está presente? Antonella, ¿te encuentras? Valeria Magali, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Con respecto a las alteraciones de la voluntad, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Me escuchas, Valeria? Sí, doctor, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, cuando hemos hablado de la voluntad y sus trastornos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o te ha impresionado? Por Sí, ejemplo, doctor, por ejemplo, la abulia podría ser. ya, muy bien. ¿Qué es lo O que sea, las personas, claro, ¿no? Las personas que tienen dificultad para poder realizar acciones, ¿no? Algo que nosotros podemos hacerlo de manera normal. ellos han perdido la voluntad, la energía o la capacidad para poder realizar una acción? Flexer Figueroa. Sí, doctor, algo que también último estaba mencionando acerca de la hipermimia, ¿no? Ujú, Caso particular, en el colegio tenía un compañero que sufría de autismo y a la hora de ya, sus expresiones faciales siempre ya. tendía a exagerarlo, entonces eso Ujú. me llamó la atención.
Claro, es interesante, ¿no? La forma como se expresa la facies es algo que nosotros tenemos que estar siempre presentes. Hay libros y estudios que nos dicen cuando una persona nos miente, cuando hacen gestos faciales que nos dicen que está escondiendo información o está mintiendo. Eso también es parte de un proceso de aquellos que se quieren dedicar a la investigación, al área policial o al área criminalística. El estudio de los gestos, de las conductas, de la expresión facial son importantes, porque nosotros también tenemos que aprender a poder discernir si el paciente nos está diciendo algo o nos está escondiendo o está fingiendo. Y entonces, conocer adecuadamente las expresiones de las conductas motoras nos ayudan a nosotros a estar más seguros y evitar diagnósticos apresurados. Es importante siempre tener cuidado en ese aspecto. Y por supuesto, ¿no? La capacidad que uno tiene como profesional de poder observar adecuadamente el desempeño de las personas, observar su conducta, de tal forma que podamos discernir qué problemas o dificultades puedan presentar. Xiomara Alexandra. ¿Se encuentra Xiomara? Doctor, buenas tardes. Muy, muy bien, Xiomara. Dime, de las alteraciones motoras que has visto, ¿qué tipo de alteración psicomotora es la que más te ha impresionado? Bueno, doctor, mencionó sobre la catatonia. Ya, Justamente hoy día recibimos a un pacientito mm, en el consultorio externo ya, que sufría de catatonia, pero ya. era justo o junto con un trastorno esquizofrénico. Nunca había visto a un paciente que se quedara completamente quieto. Ujú, Él, en este caso, se quedaba quieto al verse al espejo. Tenía cierto eh, no se sentía conforme con su reflejo y se ya. quedaba quieto frente a los reflejos en donde él se podía observar. Dice que el paciente nos comentó que tenía cierta diferencia de cuando se veían los CDs a cuando se veían los espejos y no le gustaba no verse atractivo. Literalmente él se quedaba súper quieto y a mí me sorprendió que, o sea, nunca lo había visto en vivo y eso fue lo que más me sorprendió. Es importante tener en cuenta que no es muy frecuente ver cuadros catatónicos. Si ustedes quieren Sí, ver cuadros catatónicos, pueden entrar a YouTube y buscar, ¿no? Videos de cuadros catatónicos que ya no se dan. Es muy difícil encontrarlos, pero sí hay la presencia, por ejemplo, de con lo que tú dices, el paciente se queda fijo en un lugar, de repente mirando al horizonte, puede incluso ponerse contra la pared y estar mirando fijamente la pared sin ningún motivo. Entonces el paciente está en una conducta motora congelada. Incluso estos cuadros catatónicos tienen tendencia al famoso signo del muñeco de cera. El signo del muñeco de cera es aquel en el cual tú coges al paciente, lo pones en una posición de repente doblada, con una mano atrás, la otra adelante, y se mantiene en esa posición sin ninguna queja y sin ningún movimiento de volver a recuperar la posición normal. Entonces, estos cuadros catatónicos son interesantes porque expresan aparentemente una falta de energía o voluntad para poder realizar las acciones. Han perdido la energía para eso. Es como si se hubieran desconectado. Y lo interesante de todo sí, eso es que doctor. pueden haber catatónicos tranquilos, pero hay también los catatónicos agitados, que esos son los que se presentan en forma brusca, que usted cerca de un catatónico, de repente él se levanta y bruscamente agrede, porque le viene el impulso automático de hacerlo. Incluso los pacientes catatónicos, cuando uno les pregunta después de la fase de crisis y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas así? El paciente decía, doctor, yo sabía y hacía los movimientos, pero no podía impedir hacerlo. Yo sentía que mi cuerpo se movía solo. Yo golpeaba, tiraba, pero no era yo. Era como si mi cuerpo se hubiera independizado de mi mente y actuara solo. Esos son los cuadros catatónicos, que se presentan ahora con más frecuencia en situaciones, por ejemplo, de cuadros de violencia, por ejemplo, en agresiones físicas, en violencia policial. Nosotros tuvimos un caso de un paciente traído de una carceleta porque había presentado una reacción catatónica a raíz de tortura o violencia
para hacerlo hablar. Y entonces eso también era un problema médico legal. Es importante tener eso en cuenta. Muy bien. A ver, soy la Valeria. ¿Se encuentra Zoila? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí le escucho. Cuénteme, aparte de eso, ¿en algún momento ha usted presentado, observado una crisis epiléptica de tipo gran mal? No, doctor, me temo que nunca he presenciado ese tipo de eventos. Ya, es importante, que conozca para poder describirlo. Es interesante ese aspecto. ¿Cuadros de agitación se ha visto? ¿En estado de agitación psicomotriz? ¿En Mm, emergencia? ¿En situaciones sí, de en emergencia? emergencias sí he logrado un caso hace ya bastante tiempo. Pacientes que están agitados, intranquilos, desorganizados, incoherentes, ¿no? Y que no Sí. controlan sus conductas. Es un cuadro de agitación psicomotriz. Es interesante entonces aprender a diferenciar estos procesos para no confundirlos, porque un cuadro de epilepsia también puede presentar agitación psicomotriz secundaria, pero el proceso inicial se da por la alteración de tipo motor, ¿no es cierto? La alteración a nivel motor. Ok, muchas gracias por su apoyo. Es importante que revisen bien estos temas, tóquenlo, le pueden hacer bajar la exposición, revisarla continuamente y en la práctica buscar observar los movimientos, las expresiones de las personas y ayudar a ver esto, el tono, la forma del acento. En el lenguaje, por ejemplo, hay un montón de características que uno tiene que verbalizar, pero en el movimiento corporal también la forma en que uno se para, se sienta, la forma como coge un objeto o no lo coge, son situaciones que van definiendo la conducta y el comportamiento de las personas. Importante, por eso, desarrollen su capacidad de observación. El lenguaje no verbal es importante que lo tengan bastante desarrollado. Muy bien, vamos a dar entonces por finalizada la exposición. Nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.